Una vista privilegiada que estamos teniendo a estas horas del microcentro de Asunción, hora pico, hora que mucha gente se está retirando ya hacia sus hogares, hora de descanso y hora de iniciar Crimen y Castigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Crimen y Castigo y con muchos temas en el ámbito policial de nuestra área de cabecera. Varios temas de relevancia nuevamente que surgieron. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy ¿Está bien. linda tu corbata, será? Está un poco larga. No, pero los colores están muy lindos. Y bueno, ¿va a acompañar a Cerro Porteño? Claro, ahí estuviste. Para solidarizarse con ustedes. Sí, profesor. Hoy vamos a salir primero de nuestro grupo. Y esperemos que por contra ahí. Contra el Nacional de Montevideo. Un detalle nomás, no le felicitaste todavía a los olimpistas. De ayer estamos con el programa. Pero ¿cuándo salieron campeones? El sábado. El sábado. Y bueno, yo estaba trabajando el sábado. Y no pude. ¿Qué es lo que no pudiste? Y no pude felicitarles acá, pues estaba trabajando. En las redes sociales contá todo. ¿Quién? ¿Y vos? ¿Lo que haces? No, yo casi no uso mis redes sociales. ¿No? No. Casi no uso. Sería bueno también que use para saludar a... Pero ¿y por qué le tengo que saludar a los olimpistas? Y porque salió un campeón. Bueno, felicidades, amigo, ya está. Pero ¿por qué yo tengo que usar mis redes sociales para saludar a los olimpistas? Mantener una actitud arisca como nuestro productor Blas López. No. Blas López que nos quiere ver está la Champions League, bien, por ejemplo. Salieron campeones de vuelta, felicidades. Pero ¿por qué yo, mi Twitter, por ejemplo, @IvánCiclón, que lo uso para emitir informaciones generalmente? ¿Por qué yo voy a tener que contaminar mi Twitter con ese tipo de mensajes? Contaminar. Y sí, contaminar, ¿cómo se llama? TL, no sé qué le dicen los jóvenes. El tweet leads, no sé qué. ¿Verdad? Todo lleno de informaciones. ¿Y por qué yo tendría que salirme del curso normal de mis publicaciones de Twitter para felicitar a Olimpia, por ejemplo? No, pero bueno. No es una cuenta personal. Ya está. Yo soy periodista y me debo al público, pero no por eso ya andan. Bueno, felicidades a los olimpistas, está bien. Tricampeones. Merecido, eso sí, merecido. No, pero no voy a ser tampoco hipócrita. Merecidísimo título nuevamente de Olimpia. No hay nada que objetar. Ni el arbitraje, no. De punta a punta ganó bien Olimpia. Está bien, yo no soy olimpista. Le felicito a él en esta ocasión. Ya nos tocará de vuelta a nosotros después. Punto, final. ¿Hoy por nada ya? Sí, ya. O lema. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, sí, bueno, por eso no me burlé también de vos, los liberteños. No, pero los nuestros. Con la pifiada que se mandaron con su técnico. Los nuestros ya es, ¿cómo te iba a decir? Va, ese viene el técnico donde cuadramos ahí la regla de juego. Yo te iba a decir una cosa, en los torneos de salud no nos equivocamos tanto como nuestros técnicos se equivocó. Pucha, fue una ridícula. Tacuara Carosa se mandó 3 goles, ¿verdad? 3 goles. 3 goles y ahora... 4-1 y los jugadores se dieron cuenta, mamá en la cancha ya se dieron cuenta. Sí. Entonces ya no queríamos jugar. Aquí ya sabían que iban a perder. Bueno, está bien. Ya está, cosa del fútbol. Así mismo, señor. Lo que no cambia es realmente, a pesar de que creíamos que, o por lo menos minoró, es la violencia en Pedro Juan Caballero y sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito de una criminalidad y de una lucha territorial que muy pocos tal vez entendamos nosotros acá desde Asunción por qué se da. Y hoy nuevamente hubo un capítulo mortal en ese sentido que tuvo como protagonista a alguien que trabajó muy de cerca con Jarvis Pavao. Desde hace 6 meses, más incluso, se viene intensificando esta guerra en la frontera paraguayo-brasileña, específicamente en el departamento de Amambay. Veníamos hablando el clan Pavao, que iba a ser exterminado, que tenía que ser exterminado, que tiene que ser exterminado y que probablemente está siendo todavía exterminado. Hoy un nuevo capítulo de esa guerra sucedió en la capital de Amambay, en Pedro Juan Caballero, donde fue ultimado un ex guardaespaldas de Jarvis Jiménez Pavao. Nos referimos a Hugo Orlando Escobar Ayala. Él tenía actualmente 39 años de edad. ¿Quién es este hombre, Osvaldo, el que fue asesinado hoy? Es el que supuestamente manejaba las estancias de Jarvis. La más conocida que tiene Jarvis en Paraguay es Cuatro Filhos, la estancia Cuatro Filhos de Villaú, que entre paréntesis ya pasó bajo administración del Estado paraguayo. Bueno, pero esa es su estancia, vamos a decirle, de cabecera. Se sabe que Pavao manejaba al menos una docena de establecimientos más, en los cuales supuestamente descargaban y reenviaban cocaína. Descargaban, se entiende, porque traían de Bolivia o de Colombia
bajaban la pasta base supuestamente ahí, trasladaban los alijos para cocinar, es decir, para preparar, para mezclar, y una vez ya apta para el consumo, esa droga era reenviada de vuelta desde las estancias de Jarvis. Todas estas fincas figuran a nombre de terceros, es decir, prestanombres. Bueno, él supuestamente era como una especie de coordinador de esas estancias que tenía Jarvis Jiménez Pavón, que le pertenecían, pero que en realidad no figuraban a su nombre. Pero la preponderancia de Hugo Orlando Escobar Ayala en la estructura de Jarvis no se limita a ese rol. Resulta ser que él empezó como guardaespaldas del capo. Aunque no lo creas, este que hoy fue eliminado, a bordo de una camioneta Toyota Hilux del año, él ya había sido capturado. ¿Y con quién? Con el propio Jarvis Jiménez Pavón. Estas son las imágenes correspondientes al ataque a tiros que sucedió hoy sobre la calle Teniente Herrero Bueno, casi Carlos Domínguez, en pleno centro de Pedro Juan. Escobar iba al mando de esta camioneta, se acercó una camioneta Volkswagen Amarok, desde la cual al menos 2 tiradores abrieron fuego con pistolas y fusiles. Lo eliminaron prácticamente en el acto. Hugo Orlando Escobar Ayala estuvo preso 3 años, hasta el año 2012, cuando fue liberado y pasó a ocuparse netamente de las propiedades de Jarvis, según los datos de inteligencia de la policía. Él había sido capturado en un histórico operativo ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT. ¿Sabe quién dirigió aquel procedimiento? Francisco de Vargas. El que después sería ministro de la SENAT, Francisco de Vargas. ABC Color del 28 de diciembre del año 2009, SENAT captura al narco Jarvis Jiménez Pavón. Era en aquel entonces uno de los más buscados de la región, no solamente del Paraguay. ¿Te acuerdas que él figuraba en ese famoso cartel de buscados, incluso por la DEA? Que estaban por las rutas de la zona de La Bambaya. Exactamente. Él en ese momento tal vez era el narco más importante de la región, el que movía mayor cantidad de drogas entre Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, y a su vez supuestamente hacia África. Él cayó en un hotel donde estaba escondido, permaneció prófugo a lo largo de una década. Durante su periodo en clandestinidad, él había concedido una entrevista a ABC Color, en la cual se había desmarcado de varios cuestionamientos que tenía. Finalmente lo atraparon en una estancia. Estaba Jarvis en compañía del entonces autoproclamado comandante, el jefe del primer comando de la capital, del autoproclamado líder de la gavilla aquí en Paraguay. Capturan a Jarvis Pavón en una estancia en Villaú. Este es Jarvis, cuando fue capturado. Y este es Carlos Antonio Caballero, alias Capilo. Me acuerdo que cuando él cayó preso, yo fui a esta cobertura. Este es un material que yo redacté. Nos fuimos a la SENAT y le preguntamos a Capilo, Capilo, ¿vos sos jefe del PSC? Y así dijo. Asintió. El PSC, cuando eso, no era tan famoso todavía acá. Sí, se sabía que era un grupo criminal brasileño, pero que de a poco estaba entrando. Y él, como jefe de sicarios en Pedro Juan Caballero, porque él antes ya estuvo involucrado en un secuestro, por ejemplo, empezó a captar a pistoleros, a tiradores, a sicarios, que a su vez los empleaba en ataques dirigidos, ordenados desde Brasil por el primer comando de la capital. Ellos dos fueron los principales detenidos, porque Capilo, sí, era un objetivo también de quilaje de las autoridades en aquel entonces, pero como que no tenía tanta relevancia como Jarvis. Al final, sorpresivamente, fueron 2 pájaros de un tiro, porque atraparon al objetivo principal a Jarvis, pero con él a Carlos Antonio Caballero, alias Capilo, en una estancia en Villaú, donde ellos dos eran resguardados por 3 capangas. Capangas le dicen en Brasil a los guardaespaldas, a los sicarios, a los pistoleros. Eran 2 paraguayos, 2 brasileños y un paraguayo. Tenemos incluso la foto de ellos. Ellos trabajaban como cuidadores, como custodios del jefe del PSC en Paraguay y de hasta ese momento uno de los principales capos narcos que operaba en la región. ¿Quién era uno de esos pistoleros que trabajaban con ellos dos? Pues el señor que fue asesinado hoy en Pedro Juan Caballero. ¿También fue detenido en aquella ocasión? Fue detenido y condenado a 3 años. Tenemos otra publicación de ABC Color en la que se nota: la DEA y la Policía Federal del Brasil facilitaron a SENAT la captura de Pavón. Histórico trabajo. Todas las agencias de inteligencia y antidrogas de la región
se unieron para capturar a Jarvis, quien era el más buscado de la época. Y acá está, prisión para 3 capangas. Hugo Orlando Escobar Ayala, Alexandre Carvalho y Daniel Ferreira da Costa. Eran los 3 pistoleros que custodiaban a Jarvis y a Capilo. El que murió hoy es el paraguayo que vemos ahí en la foto. Hugo Orlando Escobar Ayala, la cara de joven que tenía. Bueno, y esto nos estuvo reportando también Cándido Figueiredo para la edición digital, para la edición impresa. Ahora, ¿cómo ocurrió el atentado? Él manejaba su camioneta Toyota Hilux, se le acerca otra camioneta Volkswagen Amarok y directamente le juegan a matar. Se ve que este paraguayo, este es el que murió hoy, cuando fue capturado con Jarvis, corresponde a esta foto. Se ve que él intentó bajar, porque quedó con la pierna medio afuera de la camioneta. Por lo visto él se habrá percatado. Lo que pasa es que Hugo Orlando Escobar ya sabía que su nombre figuraba en una lista negra. Y acá es donde tenemos que explicar de vuelta la guerra que se desata en Amambay. Vamos a rebobinar, 1 minuto nos va a tomar explicar. Resulta que desde la muerte de Jorge Rafat Toumani en el año 2016, 15 de junio específicamente, Rafat hasta ese momento era el que controlaba todo en la frontera. No dejaba trabajar, no dejaba operar a ninguna otra facción criminal. Entonces se aliaron Jarvis Jiménez Pavão, cuando eso desde la cárcel de Tacumbú, y Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, un prometedor narcotraficante que se instaló en la frontera y que como antecedente inmediato tenía la ventaja de haber sido intermediario entre el PCC y el Comando Vermelho. Jarvis y Galán se aliaron y mataron a Rafat. A partir de ahí comenzó una verdadera carnicería, porque Galán traicionó a su aliado circunstancial Jarvis y Galán empezó a matarle a todos los integrantes del primer anillo de Jarvis. Él quería debilitar la estructura de Jarvis después para quedarse él con el control del tráfico de drogas y de armas. ¿Qué ocurrió? En ese lapso Jarvis Jiménez Pavão termina extraditado. Justamente cuando cumplió la condena de 8 años tras su captura en Villaú. Él fue extraditado el 28 de diciembre del año 2017. En Brasil ahora cumple 3 condenas por narcotráfico. Ya creo que van sumando casi 35 años de encierro que debe pasar otra vez a partir de su extradición. Galán, una vez que Jarvis terminó extraditado, fue intensificando esta guerra contra el clan Pavão. Fue matando, por ejemplo, a un sobrino de Jarvis, fue matando a otros administradores, al piloto de Pavão. ¿Qué pasó? En ese lapso, en febrero del año 2018, sorpresivamente Galán también termina preso en Brasil, en Río de Janeiro. Galán se estaba preparando para venir a adueñarse de la frontera. Supuestamente la abogada de Jarvis, Laura Casuso, fue la que facilitó la ubicación, la posición de Galán. Entonces, Jarvis extraditado, Galán preso en Brasil, ¿quién iba a gobernar? Se estaba preparando la estructura de Jarvis para tratar de retomar el poder en la frontera. Pero fue cuando emergió la figura de otro capo, que hasta ese momento era desconocido, apodado Minotauro, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, quien era un secretario de Jorge Rafat Toumani y oportunamente aprovechó la extradición de Jarvis y la captura de Galán. Entonces él fue a reactivar los negocios que él sabía cómo se movían. ¿Y qué faltaba? Pues seguir con el plan de Galán, exterminar al clan Pavão. Uno de sus principales objetivos, y el primero, fue la abogada Laura Casuso. El 12 de noviembre del año pasado, esta también terminó muerta. A la abogada de Pavão le siguieron varios otros integrantes del primer anillo. ¿Pero qué ocurrió? Hace 2 meses, Minotauro también cayó preso en Brasil. El que iba a ser ahora el nuevo capo también terminó preso. Entonces, sin un patrón en la frontera, lo que ocurrió aquí es que el primer comando de la capital, el PCC, se dio cuenta, bueno, ya no está Rafat, ya no está Jarvis, ya no está Galán, ya no está Minotauro. Definitivamente tenemos que meternos de vuelta nosotros en la frontera. Y supuestamente es el PCC, el grupo que ahora está detrás del operativo de exterminio de todos los integrantes del clan Pavão, uno de ellos el que murió hoy, y también todos los posibles tentáculos que todavía tenían las demás facciones criminales que operaban en la frontera. Una cuestión que no va a ser dilucidada porque es así la cuestión, no vamos a irnos lejos en ese sentido, no se aclaran este tipo de hechos, se manejan como informaciones de su mundo. Dentro de la frontera se sabe que ocurre eso, pero no se hace absolutamente nada, porque directamente el gobierno, y gobierno tras gobierno, no solamente este, dejan pasar este tipo de situaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió hasta el 15 de junio de 2016?
que había un patrón en la frontera, alguien que ponía orden. Parece paradójico lo que vamos a decir y es reiterativo inclusive. Así como lo fue en los años 90 Fayad Yamil, que ponía orden también, por así decirlo, era el que autorizaba a realizar las operaciones en la frontera. Pero al morir Rafat Omani, al quedar fuera Fayad Yamil también por el paso del tiempo, se volvió una anarquía la zona de la Mambay. Y continuamente estamos teniendo hechos como este. ¿Por qué? Porque hay una suerte de querer lograr el control en la frontera con Brasil específicamente, seguramente por su situación estratégica, seguramente por su situación geográfica y porque ya está armada la ruta de la delincuencia. Así de simple es. Entonces, más aún con este momento que está viviendo Brasil, que el nuevo presidente de la República de ese país está endureciendo la política criminal, se vienen todas hacia acá. Y no hay control y no lo van a controlar, Iván, y no se va a aclarar este caso. Eso podemos afirmar categóricamente, no porque tengamos conocimiento de que va a ser así o no, sino porque el tiempo lo demuestra. Nunca se aclararon hechos como este y simplemente vamos a seguir relatando cómo se están matando en el norte del país. Los últimos crímenes o los crímenes que precedieron a este, por ejemplo, el atentado contra el piloto Fernando Calonga, que se decía operaba para Jorge Rafat. Antes de eso había sido asesinado también otro piloto apodado Pica. Sí, él trabajaba para Jarvis. Piloto de Jarvis. Es decir, se están matando entre ellos. Todos los que quedaron de las distintas facciones que operaban y que saben o que conocen, por ejemplo, la ruta de tráfico más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vos como cabeza de un grupo, yo como cabeza de otro, yo quiero esta ruta de tráfico, vos también querés. Entonces entramos en disputa por ella. ¿Y qué pasa? Vos le mandás a matar a todos mis cómplices y yo hago lo mismo contigo. Es decir, es una guerra que va carcomiendo también a la mafia. Pero en ese tren de cosas, de la nada, aparece ahora el PCC oportunamente. Hasta de oportunistas están actuando los miembros del primer comando de la capital porque ven que cada patrón que empieza a surgir o termina preso, muerto o le cortan sus tentáculos. Entonces el grupo paulista lo que hace ahora es, bueno, ya que no hay un patrón con el cual podamos trabajar, vamos nosotros mismos a agarrar la frontera, porque ese es otro detalle. El PCC históricamente nunca gobernó solo la frontera, siempre tenía un aliado. Por ejemplo, cuando Jorge Rafat era el capo, el patrón, Jorge Rafat era el que le enviaba al PCC la droga y las armas. Cada uno cobraba su comisión. Después, cuando Jarvis y Galán disputaban el control, ambos trabajaban en alianza con el PCC. Galán era una especie de mediador, él era más del Comando Vermelho originalmente, era una especie de mediador con el PCC. Lo que así pasa, se fue abriendo paso claro, en ese grupo criminal. Ese fue su mérito. Le ponemos mucho énfasis y de repente a Galán nadie va a saber quién es Galán. Por ahí Rafael Tomani, la gente de Pedro Juan sí le conocía porque él andaba allí. Pero Galán era una persona muy joven, por cierto. ¿Cuántos años tenía? Ahora, cuando empezó a operar tenía 27, 28 años. 25 años tenía cuando llegó a la frontera. Y nadie lo ubicaba a él. Y sin embargo empezó a operar dentro de un ambiente que le favorecía. ¿Sabe qué le favorecía? Los contactos con los grupos criminales de Brasil. Porque le digo a la gente, si quieren conocer un poco, googleen, digo bien, las páginas de Brasil y van a saber quién es Galán. Y era una persona muy importante en Brasil, pero que operaba en Paraguay. Y yo siempre insisto en esto, Iván, porque la policía inclusive tenía registro que andaba por Asunción, por San Lorenzo. Él se movía sin problema. Tenía cédula paraguaya. Ronaldo Rodrigo Benítez, nació en el 89. Fue capturado 3 veces en Paraguay. ¿Sabe qué pasó? Las 3 veces le liberaron llamativamente. Fue capturado una 4ª vez. ¿Y sabe cuánto pagó por su liberación? $100,000. ¿A quién? A un departamento de élite de Pedro Juan Caballero. Y vos sabés que esa captura es la que a él le determina jurar venganza a Rafat. Sí. Porque él dijo, o él mismo le culpó a Rafat de que le hayan capturado en aquella ocasión, la última que vos estás mencionando. Y ahí también tiene coherencia algo. Rafat tenía mucho contacto con el gobierno. Ahora, digo, Iván. Con el propio gobierno, con el propio gobierno, y estaba recordando más algo. Mucho contacto con alguien que fue ministro del Interior y que estábamos contando que encabezó el procedimiento de detención de Jarvis Pavón cuando era fiscal antidrogas. Lo que pasa es que cuando a Jorge Rafat atacaron por primera vez el 7 de marzo del año 2017, entraron con un camión blindado y iban a atacar su fortaleza. Sí. Rafat y sus guardaespaldas corrieron a los criminales. Al día siguiente,
al día siguiente, la Senat encontró en Asunción una casa donde se guardaba un arsenal. Sí. Y que es el punto de donde había salido la ametralladora con la cual quisieron matarlo. En el barrio Villa Aurelia. ¿Y quién ejecutó ese operativo? Y la Senado. ¿Y quién era el ministro? Y Luis Rojas. ¿Y quién era un colaborador cercano? Y estaba de Vargas, me acuerdo. Ahora, era ministro del Interior inclusive, ¿no? ¿Cuándo eso? Sí, claro. Yo digo ministro de la Senat, Claro. dije Luis Rojas. Ministro Y del del Interior de Francisco Vargas. Sí, tenía y el mucho- viceministro del era Interior. Javier Ibarra, que se que- lo que veía fue- mucho Pedro Juan Caballero. Y que fue fiscal. Antidrogas también. O sea, evidentemente establecieron una red de contacto. Ahora, digo, ya queda esto finalmente en la anécdota, pero ¿qué es lo que se va a hacer? Y ya vamos a ir a la pausa porque nos pasamos un poquitito de esto, porque, o si no, vamos a estar continuamente contando Sí. los crímenes, pero ¿qué es lo que se va a hacer? No puede permanecer indiferente el No, gobierno pero nada en ese va a ocurrir, sentido. Osvaldo, ¿Sabes nada. por qué te digo, Iván? Porque va creciendo. Y va creciendo el crimen proveniente de Brasil, ya es otro tipo de crimen. Antes era el crimen de mafia, el crimen del padrino. Sí. Ahora estamos teniendo criminales de baja calaña dominando ese sector. Y toda esta fotografía que estamos viendo de policías, labrando actas, etcétera, etcétera, van a servir para eso, para fotografía, para archivo y para que los policías cumplan su trabajo. Pero prevenir o capturarle a ellos o desarticular, ni esperanza ahí, así como están las cosas. O yo capaz va a esta guerra en la Sí, frontera. pero ese es el tema. Hasta que caiga el último. Sí, que se maten nomás entre ellos, ¿verdad? El problema es ellos, Sí. dicen. Pero ¿quién está controlando la frontera? Es lo que nos estamos cuestionando o no se están cuestionando o evitan cuestionarse desde el gobierno. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que fue hoy tendencia en las redes sociales, la reaparición del denominado Grupo ACA.